Los políticos son unos maníacos del poder puro. No gustan de las armas ni de la violencia física, aparentemente, pero les gusta mandar. Les encanta ser vistos, ser tenidos en cuenta, ser consultados. Por eso se derriten de gusto ante las cámaras de televisión o ante un micrófono. Por lo general tienen personalidades psicopáticas. ¿Les suena de algo? Sí, personalidades psicopáticas. Sienten que les falta algo dentro de ellos y por eso quieren vivir en loor de multitudes. Temen y aman a los periodistas. Los periodistas, lo mal llamado cuarto poder, lo que yo digo que es la punta de lanza, el caballo de Troya, de la inducción a la psicosis de masa, a la neurosis colectiva, a la dictadura del miedo, que es básicamente el nudo, la nuez, la madre del cordero que se utiliza para manipular su propia percepción de la realidad. En referencia a crisis sanitarias o a crisis climáticas o a crisis energéticas o a crisis bélicas. Pero continuemos, temen y aman los políticos a los periodistas porque estos tienen el poder de destruirlos o de convertirlos en ídolos de la sociedad. Tal es el poder de la mediaticidad. Y no en vano, todos esos actores de cine, de teatro, esas estrellas del mundo artístico e intelectual, filosófico, si quieren ustedes narrativo, son targets absolutamente apetitosos para este poder, puesto que saben perfectamente que no hay mayor punta de lanza para poder penetrar el imaginario colectivo que toda esa forma de comunicación, que apela directamente al imaginario colectivo a través del arte, de la narrativa, de la filosofía, de la literatura, y también a través de una supuesta autoridad ya instaurada en términos fraudulentos por parte de nuevas religiones y nuevos nichos de autoridad como puedan ser los cientifistas. Si nosotros damos una dignidad a determinadas firmas científicas de que esto es así, nadie puede ponerlo en discusión so pena de ser acusado de negacionista, de magufo, de conspiranoico, de analfabeto, básicamente. Bien, señores, esto es un viejo truco, no es algo que tenga nada que ver con esta nueva realidad, esta nueva dictadura tecnodigital y ecofascista que se está intentando implementar entre nosotros. Y a su vez los periodistas, incluidos los directores de los diarios, sobre todo los ejecutivos, destinados a dictaminar cuál es la línea editorial de cada medio de comunicación, sencillamente son los capos. ¡Los capos! Tienen el poder directo de poder, valga la redundancia, pastorear y estabular la opinión pública, puesto que el ciudadano medio tiene cosas mejores que hacer que sacar al terreno de juego su propia capacidad de discernimiento y de raciocinio, sobre todo, y directamente proporcional esta incapacidad de razonar a los compromisos que haya adquirido a nivel burocrático institucional. Yo tengo que pagar 3 hipotecas, yo tengo que pagar la matrícula del colegio de 4 niños, pagar ese violín, los cursos de taekwondo, etcétera, 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 etcétera. Incluso resérvense ustedes esos eurillos, ese chocolate del loro, que aquellos que quieran imaginar que son seres supuestamente conscientes de la maldad del mundo que nos rodea, reserva determinados migajillas de sus ingresos de una sociedad absolutamente corrupta a supuestas ONGs o supuestas entidades dedicadas al bienestar social. Así se ha pastoreado la propia percepción del ser humano y su concepto de justicia. Bien, señoras con señores,
Los periodistas, incluidos los directores de los diarios y sobre todo ellos, tienen debilidad por los políticos porque son como los bufones nacionales que les proporcionan gratis todos los días noticias frescas con las que llenar las páginas que serán devoradas con avidez por la masa de papanatas seguidores de partidos. Algún día, algún día alguien tendrá que hacer un estudio psicoanalítico de la curiosa simbiosis periodismo-política y más concretamente periodista política. Yo he decidido que no voy a ser. Estoy demasiado intoxicado. Se aman y se odian, se necesitan y se detestan, se construyen y se destruyen mutuamente. Ahí están los casos. Gate, los Gate, el Twitter Gate, el Pfizer Gate, el Clinton Gate, el Sánchez Gate, todos son Gates, 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 Gates. Maravillosas portadas que en el momento en el que la línea editorial decide que deben ser sometidas al nicho de mercado que las hace subsistir y previa autorización de sus superiores, arrancan y arramblan con todo lo que no está escrito. Ahora mismo tenemos un ejemplo aquí en España con la decadencia y la deconstrucción a pasos agigantados de todo el entramado criminal, otrora llamado la PSOE, la Partida Socialista Obrera Española, o en su defecto Españole, con E. Bien, señores, se aman y se odian los periodistas y los políticos, por eso cambian de chaqueta con tanta velocidad, no por una cuestión de ideología, sino por una cuestión de relevo de los nuevos caciques que deciden cuál a partir de ahora debe ser la nueva línea editorial de sus medios de comunicación, es decir, qué mensaje se debe adoptar y se debe propagar en sus grandes medios dispersores de neurosis colectiva, de psicosis de masa, para seguir adoctrinando y pastoreando la opinión pública a través de sus transmisores de televisión, de radio y de internet. Téngalo en cuenta, señoras con señores, que no existe más que una frecuencia que pueda de alguna manera, con unas interferencias absolutamente místicas, reverberantes de un universo lejano, puesto que nuestra propia naturaleza orgánica nos prohíbe. Somos como radios vintage. Llegamos hasta donde nos llegamos. Percibir las auténticas frecuencias de nuestro origen. Tengan en cuenta que a pesar de esta deficiencia, la única frecuencia que pueden ustedes recibir con un mínimo de credibilidad es esa que forma parte de su propio interior. Llámenlo intuición, si quieren. Los políticos engañando a los periodistas y estos destruyendo a los políticos. Es un ecosistema, una homeostasis devoratriz. Pero a la larga no pueden vivir los unos sin los otros, por supuesto que no. The show must go on. Señoras y señores, el show debe continuar, pase lo que pase. Todo es un puto teatro. Son como los amantes de Teruel. Déjenme. Se ha dicho que el poder corrompe especialmente a los políticos, pero esta corrupción no se refiere precisamente al mal uno o a la apropiación de fondos ajenos, que también, sino al cambio total de mentalidad y costumbres que en ellos se opera una vez instalados en los puestos en los que se hacen invulnerables. Es decir, que señoras con señores, hay muchos trucos de magia que apuntalan esta sociedad que llamamos occidental, basada en un orden institucional, político, burocrático, etcétera, etcétera. Y estos trucos de magia pasan por alimentar al ser humano medio de doctrinas convenientemente intoxicadas relacionadas con esa especie de interruptor eléctrico del que ya hablaban y siguen hablando los físicos cuánticos, pero hablaban también
todos los teósofos y los filósofos, cuando hablaban de sustancia única universal, Bruno, Spinoza, Steiner, Gurdjieff, Blavatsky, dentro de la iglesia institucional, fuera de la iglesia institucional, ese interruptor clic, clac, on, off, bien, mal, arriba, abajo, sombra, luz, que es puramente eléctrico y que es una de las claves que nos hace entender que la realidad es múltiple e incluso infinita, y que nuestra forma de entender la realidad está meramente supeditada a un nivel de conciencia que nos permite tal o cual límite de interpretar todo aquello que nos está rodeando. En términos orgánicos y físicos, esa recepción, esa emisora de radio, ese receptor que nosotros representamos, somos como un aparatito que recibe señales, tiene sus limitaciones. Y por lo tanto, solamente es capaz de poder registrar determinadas señales muy limitadas, pero esas señales limitadas que nosotros registramos y damos por hecho que son la realidad no son más que un 0,00000000000, y hablando de números ya les estoy contando un cuento de hadas, en relación a la infinitesimal y eterna amplitud de onda electromagnética, si quieren que hablemos en términos puramente físicos y cuánticos, que representan el cosmos. Es decir, sí, nosotros no somos hormiguitas, ojalá fuéramos hormiguitas. No podemos ni imaginar la magnificencia que representaría ser hormiguitas dentro de las infinitas manifestaciones electromagnéticas, para hablar en términos físicos y orgánicos, que representan el enorme y vasto océano, infinito océano cósmico, del cual formamos parte, desde su estructura más mínima e infinitesimal hasta su aspecto más total y global. De ahí que nosotros somos todo, lo más grande y lo más pequeño, pero no repetiremos esto. Se ha dicho que el poder pues corrompe especialmente a los políticos, pero esta corrupción no se refiere precisamente al mal o a la apropiación de fondos ajenos. El menudeo, el choriceo institucional, en esta pequeña cuerda patética en la cual chapoteamos en un fango, jadeando por respirar hasta que nuestra fecha de caducidad designe finalmente la liberación de nuestro espíritu, de nuestra participación divina, lejos de todo este puñetero infierno orgánico en el que estamos viéndonos sometidos a una prueba que no es más que una forja de almas, como he dicho más de una vez. Se corrompen porque dicen sí a cosas a las que antes habían dicho no. Y esto no solamente es de políticos, es de seres humanos. Hoy te quiero, mañana no te quiero. Hoy te prometo amor eterno y mañana me voy con la primera que pasa por delante. Y no tanto por vicio, ni tan siquiera porque he dejado de amarte, cuanto por una necesidad de autoinfligirme un daño espiritual. Porque sobre todo en esta cuerda universal lo que no pueden tolerar determinados pastores que nos pastorean es que transgredamos determinadas líneas que nos acerquen a nuestra propia naturaleza divina, aquella que nos hace conscientes de nuestro verdadero poder, y por lo tanto es necesario embarrarnos todo lo posible en nuestras más bajas, sórdidas, oscuras y tétricas tendencias orgánicas relacionadas con nuestra envidia, con nuestra ira, con nuestra gula, con nuestra lujuria. Es decir, no debemos dejar de ser animalitos que agonizan en una cuerda orgánica, jadeando sin apenas respiración por un poquito más de pan
un poquito más de prestigio social o un poquito más de pelo de coño o en el caso opuesto de pelo de pene. Permítanme esta grosería, pero estoy hasta el nabo ahora mismo porque hay una percepción de temperatura térmica que no corresponde a la temperatura auténtica que me lleva a decirles que estoy efectivamente hasta más arriba de la pepita. Bien, continuemos. Su gran meta se convierte en mantenerse en el poder. El poder. ¿Les suena de algo esto? Señoras y señores, estamos viviendo un episodio absolutamente patético en términos nacionales. Por eso, viendo la frecuencia con que esta metamorfosis de maldad se da en los políticos una vez que cogen el mando, uno llega a pensar que no es que el poder los deforme, sino que ya llegan a él deformados. Es decir, que aquello de que el poder corrompe es verdad hasta un cierto punto. Demos un paso más allá. Es que nadie que no sea susceptible de ser corrompido en esos términos tendrá nunca ninguna posibilidad de alcanzar determinadas cuotas de poder. Está todo matemáticamente calculado. Señoras y señores, si usted ve a alguien adquiriendo determinadas cuotas de poder institucional, es porque ya está prediseñado para ejecutar ese rol. Es decir, esa miseria moral, esa corrupción la lleva ya por defecto instaurada en sus venas. Ningún otro podría llegar a ocupar ese puesto sin sus preespecificadas características. Ergo, no es el mal que corrompe, es que el mal está conformado por personas previamente programadas para ejecutar dicho rol. Pero, buenos o malos, la verdad es que los políticos tienen un enorme poder para torcer o enderezar los rumbos de la sociedad en función de los intereses de gente que manda y que emite mensajes confusos y aparentemente contradictorios para que usted nunca, jamás pueda de alguna manera formarse una idea sólida y estática, puesto que todo cambia y nada permanece, de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y hablando de esta amorfa consistencia de conceptos como el bien y el mal, de los cuales ya hablaba Swedenborg y otros teólogos, en términos de libre albedrío, es decir, usted, en última instancia, es el que debe elucubrar y dirimir qué es correcto e incorrecto en según qué situaciones, porque el bien y el mal no es blanco o negro. El bien y el mal muta. Como el agua se congela en invierno bajo determinadas temperaturas, se licua y se vaporiza en verano bajo otras determinadas temperaturas. Y por lo tanto usted, que es el termómetro, usted, sí, el ser humano, caído en desgracia, en este infierno orgánico, no es más que un puto termómetro que debe estipular a cada momento qué le parece bien y qué le parece mal. Vive y se mueve en un enorme desierto en el cual usted está solo. Sí, hermano, está usted solo. Su conciencia, como dijo Mark Twain en ese relato horripilante, yo creo que es lo más terrorífico que he leído en mi vida. No recuerdo el título, después se lo pondré, que al final le dice Satanás, le dice, no eres más que un pensamiento perdido flotando en la inmensidad cósmica y estás solo. En el sentido de que esa soledad lo que significa es que efectivamente aquello que llegará a materializarse en su propia percepción dependerá exclusivamente de su propia conciencia. Y cuando hablo de la dependencia de su conciencia, no estoy hablando de este presente supeditado a determinadas características puramente orgánicas que está usted viviendo. Yo me llamo Pepito Sánchez, yo trabajo en la Caixa, yo tengo una nómina de 1.200 euros al mes, tengo 2 niños, tengo una esposa, tengo una hipoteca en una residencia en Altafulla. No me refiero a eso.
Me refiero al hecho de que efectivamente dentro de esta forja de almas, usted, independientemente del rol que ha adquirido en este teatrillo orgánico, como Pepito Sánchez, funcionario de la Caixa, tiene otro nivel de conciencia al cual debe atender. En las alturas, el político profesional pierde la perspectiva de la sociedad y la ve de una manera completamente diferente. Una vez que usted adquiere el poder, sufre una mutación como el hombre lobo, como el vampiro. Le sucede lo mismo que a los pasajeros de un avión. Desde arriba ven las cosas de una manera distinta, en cierta manera mejor y en cierta manera también peor. Para algunas cosas, ser joven procura determinadas lucideces y ser viejo determinadas otras. No reconocen los lugares que desde abajo conocen muy bien, porque desde arriba no ven las fachadas de las casas, solo se ven los tejados. Desde las alturas del poder no se ven las caras de la gente y sus necesidades diarias y concretas. Se ven solo los presupuestos, con sus superávits y sus déficits y sus banquetes y sus viajes y sus visitas oficiales y sus recepciones, etcétera, etcétera. Señores consejeros políticos que llegan a esas grandes alturas, esos corrompidos políticos que ahora tenemos en primera línea de prensa porque ha llegado la hora de cambiar de color el collar de los perros, que son mascotas de los mismos amos, con gran pompa y acompañamiento, ofreciéndose ramos de flores solemnes, recepciones con pases de revista, filas de pobres esclavos enfusilados, discursos en estrados alfombrados y grandes banquetes, ejecutan un rol del cual no son más que puras marionetas, y en esto no fallan nunca, porque ser una marioneta manejada por cuerdas es lo más sencillo del mundo. Y cuando hablamos de ser una marioneta, no es necesario que hablemos de ser un instrumento de grandes poderes superiores de los cuales hoy no vamos a hablar, sino de ser una marioneta de su propia cárcel. El propio terror del cual usted está formando parte, usted que vive cada día con miedo, miedos actuales potenciados por una sociedad súcube de nichos de mercado que le hacen incluso temer por beber un zumo de naranja o ponerse debajo del sol, diciéndole que es que el aumento del 20% de mortalidad no tiene nada que ver con una campaña de vacunación global en el año 2021, sino que tiene que ver con el hecho de que el cambio climático de pronto hace que usted pueda adquirir un cáncer por ir a la playa o una miocarditis por beber zumo de naranja, cosa que antes del 2020, si hubiera leído esto en algún periódico, se habría echado unas cuantas risas. Bien, abrimos el vídeo diciendo que cuando hablan de cambio climático y hablan de aumento de temperatura, en una situación y en un momento planetario en el cual nos encaminamos hacia una nueva era glaciar, es decir, que los veranos tienen una media de 5 grados inferiores a los que había hace 20, 30, 40 años, y sin embargo usted tiene una sensación térmica de calor asfixiante porque enciende la televisión y ve los mapas de color rojo y le salen los pop-ups en el ordenador diciendo alarma por calor, alerta de calor, y le cierran el retiro, como hacían durante la pandemia, que le cerraban el retiro y le precintaban los bancos y empujaban a la gente a llevar mascarillas a la calle para que usted sintiera terror a través de estímulos visuales que se convierten en estímulos psicológicos, en pensamientos y en ideas, y los pensamientos y las ideas son los que generan realidad. Eso es el gran misterio universal. Lo que usted piensa es lo que genera realidad. Bien, señoras y señores, nos vemos en un derrotero en el cual nos hemos visto desde hace ya, si quieren ustedes, desde el inicio de la existencia de nuestra propia especie. Pero cuyos juegos, cuyas triquiñuelas, cuyos trucos de mafia, de macifeja, no recuerdo cómo se llamaba ese juego de macifeja, que habían sustancias químicas que usted podía mezclar y, ¡oh, mira! Esta sustancia ha cambiado de color. ¡Oh, mira, ha salido humo! ¡Magia!
Estamos viviendo en un momento en el cual los conscientes están jugando con ustedes de la misma manera que jugaban con nosotros de pequeños cuando nos vendían el Magifesa, el pequeño químico o el tragabolas de los hipopótamos. Y señoras con señores, todos tenemos escrita nuestra fecha de caducidad, porque aquí estamos todos de paso. Luego, allá cada cual, la prioridad. Algunos, pues, invierten su energía en poder pagar las múltiples hipotecas a las cuales han contraído y vendido su propio tiempo y su propia integridad, convenientemente manipulados por un mecanismo social adoctrinante que ha apoyardado y castrado la imaginación y la humanidad de los seres humanos, y otros que dicen, oye, pues mira, me estáis intoxicando, me estáis envenenando y me estáis empobreciendo, pero me voy a ir a tomar por el culo a la siguiente etapa, al siguiente nivel de conciencia, cagándome en vuestras muelas y certificando en este pequeño periplo que estamos atravesando que a mí me podéis exterminar, pero no me toméis, no me toméis, no me podéis tomar por gilipollas. Aquellos cuya única voluntad sea ya la de que no le tomen por gilipollas, son bienvenidos en este espacio digital, ahora y siempre, hermanes. Siempre.